Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos a la gustada sección Con Todo. El día de hoy, en una conferencia de prensa desde Florida, pues Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, aseguró, entre otras cosas, que México está esencialmente controlado por cárteles de la droga. Hoy platicamos con el internacionalista Jesús Gallegos Olvera, quien nos plantea cómo Donald Trump, en esta versión 2.0, pues llega más empoderado y además con menos contrapesos. Vamos pues al Con Todo. Gracias por estar con nosotras. Vámonos al Con Todo. Bien, pues el día de hoy, en una conferencia de prensa a 2 semanas de iniciar su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró en este mensaje que México está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Volvió a insistir en imponer aranceles si no se controla, según él, el flujo migratorio. Y por primera vez, como seguramente ya escuchó a lo largo de este día, propuso cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, porque ellos, aseguró, hacen la mayor parte del trabajo. En una entrevista, en una charla con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Jesús Gallegos Olvera, actualmente profesor de la Universidad Rosario Castellanos, le preguntamos en primera instancia qué diferencias nota entre el primer mandato de Donald Trump en el ya lejano 2017-2021 y el Donald Trump que estamos viendo aún como presidente electo y que en un par de días más será presidente. Esta fue la respuesta. Una primera diferencia que se observa entre el Trump de 2017-2021 y el Trump de 2025 tiene que ver con la relación de poder que él ofrece ante el mundo y ante las contrapartes en Estados Unidos, especialmente en el Congreso y en particular frente a una sociedad que ha mostrado de nueva cuenta un apoyo con la victoria electoral que él obtuvo en noviembre pasado. Otra diferencia importante es que el Donald Trump de hoy tiene menos controles frente al mundo de los que ofrecía el Trump de la anterior administración, específicamente por lo que refiere a los contrapesos en el mundo. Teníamos a una Angela Merkel en Alemania, teníamos unas condiciones muy distintas en América Latina en general, y hoy esto no se observa, todo lo contrario, parece que tenía un gran apoyo. Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, en términos hemisféricos, una revisión muy importante hoy que se da con los conservadores en Canadá, un apoyo que se da muy importante y tolerancia a su figura por parte de otros líderes mundiales como Xi Jinping y Vladimir Putin. Entonces encontramos a un Donald Trump con mayor protagonismo. Las más recientes críticas de Donald Trump a señalan que este país está en riesgo por el crimen organizado. Lo que comentó hoy fue: están esencialmente dirigidos por los cárteles y no pueden permitir que eso suceda. México está realmente en problemas, muchos problemas, un lugar muy peligroso. También agregó: vamos a anunciar en una fecha futura, muy pronto, que vamos a cambiar porque hacemos la mayor parte del trabajo allí y es nuestro. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, que tiene un hermoso anillo que cubre mucho territorio. El Golfo de América es el nombre más apropiado. Ante estas declaraciones, el doctor Gallegos Olvera consideró que su regreso al gobierno también deja claro que Donald Trump busca expandir el dominio de Estados Unidos para competir económicamente contra Asia. En ese contexto, también se lee que hoy el presidente electo Donald Trump anunció desde Florida que va a promover nuevos proyectos de explotación petrolera en el Golfo de México. Además de esto que les comentábamos, la propuesta de cambiarle el nombre. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el doctor Gallegos Olvera. En mi perspectiva tiene que ver con una actualización de las tesis geopolíticas que Mahan en el siglo XIX y ahora Trump en el siglo XXI ofrecen con relación a un dominio del Caribe, y en este dominio, obviamente, el Golfo de México, el Golfo de América, como lo ha llamado él en su discurso, establece, bajo las condiciones discutibles que tengamos del discurso político en Estados Unidos y frente al mundo, una visión que tiene Donald Trump de este dominio geopolítico, esta relación con el mundo también en términos de una nueva denominación de los espacios geográficos, y por otro lado, en términos de esta revisión de los energéticos, especialmente
hace énfasis en una visión tradicional que él ha mostrado desde la primera administración a favor de la industria de los hidrocarburos, rechazando obviamente las energías limpias y cuestionando financieramente su viabilidad. Además de referirse a México, Donald Trump elevó sus amenazas contra el mundo. Dijo que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. Aunque es autónomo, Groenlandia es parte de Dinamarca y miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que Donald Trump planea destruir. Estos señalamientos, Dul, tampoco nos sorprenden porque durante su primer mandato, Donald Trump habló de la propuesta de comprar Groenlandia. Desde entonces, las autoridades del territorio y las de Dinamarca aclararon que la isla no está en venta. También hay que recordar, por ejemplo, que en 2020, Miles Taylor, ex jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con Trump, reveló que el republicano planteó como una idea cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Y bueno, esto también va a la par de lo que comentó, de los comentarios despectivos que se han hecho de parte de republicanos hacia Puerto Rico. Bueno, hoy el investigador Jesús Gallegos nos planteó que estos comentarios, estos llamados hacia estar más presente en Groenlandia, pues tienen que ver también con sus intereses económicos. Y Dula, lo que me llamaba la atención es que desde su mandato anterior, Donald Trump, por ejemplo, había planteado la opción de preparar una gran operación inmobiliaria en Groenlandia. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos comentó el investigador Jesús Gallegos sobre estos comentarios más recientes de Donald Trump. Yo lo que estoy observando está generando una ampliación, un expansionismo del siglo XXI que se había quedado ya expuesto como algo ajeno a la modernización por los temas tecnológicos y que ofrece en esta visión territorial una soberanía de eso que él ha llamado hacer de América un país grande, de nueva cuenta poner a América, Estados Unidos, en el primer lugar de muchos rankings internacionales en temas energéticos, recursos naturales. Y por otro lado, me permite pensar que este posicionamiento de Donald Trump es un contrapeso del Atlántico, el Atlántico Norte frente al Pacífico, que ha sido influenciado ampliamente por el desarrollo, el crecimiento económico de China. Por sus comentarios respecto a esta entrevista que tuvimos con Jesús Gallegos, profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también integrante del Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la UNAM. Uriel Lerdo, por ejemplo, está planteando mucho cuidado, cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América es para apropiarse del petróleo, es la observación de Uriel Lerdo. Justamente el internacionalista planteaba al menos el contexto de que tanto en el Golfo de México como en Groenlandia pues hay un potencial petrolero, así como también un potencial geopolítico respecto a ser contrapeso de China. Nos pasamos ahora al gran tema de los aranceles y el flujo migratorio, porque el propio Trump, próximo presidente de Estados Unidos, pues ha tratado de combinar estos dos temas para amenazar a México. Bien, el día de hoy, el secretario de Economía, ex canciller de México, Marcelo Ebrard, estuvo en un evento de la Universidad de Guadalajara y obviamente se le preguntó sobre las declaraciones de Trump durante esta mañana desde Florida, donde entre otras cosas aseguraba que México ha sido esencialmente controlado por los cárteles del narcotráfico y también pues este tema de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. ¿Qué plantea el secretario de Economía al respecto? Dice, yo te podría decir que si nos viéramos en 30 años, el Golfo de México se seguiría llamando Golfo de México, pero no nos vamos a enganchar en ese debate. Imagínate, es como si yo dijera que ellos gobiernan en el estado de Pensilvania, pero eso no nos lleva a nada. Mejor veamos cómo podemos trabajar juntos. En este evento también planteamos que si Estados Unidos de verdad quiere ayudar con el problema de los cárteles, que Trump dijo que básicamente controlan a México, podría comenzar por no mandar armas a territorio mexicano. Y recuerden que el propio Marcelo Ebrard, cuando era canciller, encabezó estos juicios contra Estados Unidos contra el tráfico
de armas. Bien. Previamente a estas declaraciones, antes de que Donald Trump dijera lo que dijo hoy, se había entrevistado con el periodista Jesús Lemus. Ustedes lo conocen por especializarse precisamente en la relación Washington-México, cubre allá de hecho, y en esta conversación pues planteó el secretario y ex canciller que el gobierno federal está conversando con diversas empresas sobre el impacto a la industria automotriz, tanto mexicana como estadounidense, particularmente a General Motors y Ford, algo que ya se ha dicho, por ejemplo, en las conferencias matutinas. ¿Por qué impactaría a General Motors y Ford? Porque tienen una importante producción en territorio mexicano que envían a Estados Unidos, que venden. Y esto encarecería el costo de producción, pero también afectaría como un efecto dominó la inflación y también desempleo. Por el lado de México, pues sería la famosa guerra de aranceles, porque también tendría que responder el gobierno mexicano con aranceles a lo que importa de Estados Unidos, principalmente maíz y autopartes. Además, ante la amenaza de la deportación masiva, acuérdense, dice, si no se controla el flujo migratorio, pues vamos a ponerles aranceles importantes y además pues hacer una deportación masiva de migrantes. Bueno, al respecto, el secretario de Economía en esta conversación enfatiza que este flujo migratorio de México hacia Estados Unidos, de hecho, ha ido a la baja de diciembre del 23 a diciembre del 24 y atribuye esta baja sobre todo por la gestión con citas de los migrantes provenientes de Venezuela en el marco de la crisis económica en ese país sudamericano a partir de las sanciones económicas de Estados Unidos. Entonces, esto es irónico. Estados Unidos sanciona a Venezuela por temas geopolíticos, por temas ideológicos, y estas sanciones generan la crisis económica en Venezuela y a su vez esto genera el flujo hacia Estados Unidos. Bien, cito a Ebrard como tal en esta conversación. ¿Qué tantas deportaciones puede hacer la que les permita su ley? No puedes tomar medidas que atropellen la ley o van a tener casos y procesos jurídicos que van a perder. Tendrían que ir por las personas que ya tienen orden de remoción y ese universo difícilmente puede rebasar 40,000 personas, es decir, está planteando que la misma ley de Estados Unidos no permite o no permitirá a Donald Trump hacer estas deportaciones masivas de millones. Bien, finalmente, continuando con esta conversación con el internacionalista Jesús Gallegos, él aseveró que el reto que representa Trump es importante porque precisamente combina varios temas, seguridad, comercio, migración, etcétera. Sin embargo, y este dato pues no sé, es medio nuevo, a diferencia de lo visto en el gabinete de Vicente Fox, frente a las políticas de George Bush, que fue presidente del 2001 al 2009, a diferencia de lo que aconteció en ese entonces, actualmente el gabinete de Claudia Sheinbaum sí está respondiendo de manera al unísono, pues. Así lo dijo. Lo que yo pienso es una moderación activa. Esto significa no generar discursos catastrofistas, no dejar que se expresen discursos alarmistas, pero sí pensar seriamente y de manera activa cada una de las acciones que emprenderá el gobierno de México, ya sea en materia migratoria, ya sea en materia de seguridad, ya sea en materia de comercio, que son los tres ejes principales de la relación bilateral que hoy tenemos con el gobierno de Estados Unidos y que en la siguiente administración, la del presidente Donald Trump, ya se han matizado muchos de los elementos que se han ofrecido frente a lo que ha hecho la administración del presidente Biden. Ahora bien, es una moderación activa en el sentido de que no es tampoco reactiva, es decir, no tiene que ver con solo lo que va a hacer el presidente, sino que es preventiva. Tenemos que considerar que muchas de estas acciones están previniendo situaciones que, en el mejor de los casos, pueden ser menos graves de las que hoy estamos evaluando. Sin embargo, en el peor de los casos, pueden ser mucho menos entendibles, dadas las condiciones erráticas y de descontrol que puede ofrecer una acción del gobierno de Estados Unidos con todos estos elementos que nos ofrece la figura de Donald Trump, una figura, insisto, con mayor poder, sin menos controles e inclusive, como lo hemos mencionado, menos moderada en su discurso. Bueno, Duli, y sobre el reto que significa la renegociación del TEMEC, en 2026 está agendada esta revisión del tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá. Para entonces, el gobierno mexicano tendrá que negociar con dos gobiernos de derecha, el de Donald Trump en Estados Unidos y muy probablemente el de Pierre Poilievre, el líder del Partido Conservador en Canadá. Este político culpó a Justin Trudeau por la crisis del costo de vida en Canadá y se manifestó a favor de expulsar a México del TEMEC. Bueno, ante ello, Jesús Gallegos planteó la necesidad de fortalecer 3 aspectos que incluyen la relación bilateral con las instituciones políticas y sociales de Estados Unidos, la unidad nacional, que dice no es solamente posicionarse en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que esto que estaba comentando de Estados Unidos, pues son llamados que nos afectan a todas y todos como mexicanos. Y el tercero, entender el carácter multilateral de la región frente a la hostilidad de Donald Trump. Sobre este último punto, el investigador abundó que México tiene aliados en América Latina, pero también nos recuerda que Trump tiene el apoyo de otros gobernadores, otros presidentes de Latinoamérica, como Javier Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. Vamos a escuchar qué es lo que planteó Gallegos. Sin duda va a ser un reto. Hay que considerar, pienso, que Justin Trudeau lo había mostrado desde diciembre pasado con varias de sus declaraciones. No era un amigo de México, era un hombre que estaba pensando en términos de el interés nacional de Canadá, cuando señaló que tendría que excluirse a México del TEMEC, cuando mencionó que México no hacía lo suficiente para establecer barreras comerciales frente a los productos provenientes de China. Me parece que esto nos muestra de nueva cuenta la necesidad de fortalecer 3 aspectos. El primero es la relación bilateral con Estados Unidos en términos no de las personas, sino de las instituciones y las estructuras políticas, sociales. El segundo nos establece la necesidad de que en México se fortalezca la unidad nacional. No es contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es contra los mexicanos de manera definida por la oposición, es frente a nuestro país, y en ese sentido mantener una unidad nacional es importante. Y tercero, es considerable entender el carácter multilateral y el reto que para México ofrece establecer en el multilateralismo una de sus fortalezas para contrapesar lo que está haciendo hoy parte de una condición que Donald Trump está adelantando, que es una mayor hostilidad, mayor viralidad frente a algunos temas. Ese multilateralismo no solamente es en la región, con los países centroamericanos, tiene que ver con otras naciones de Europa, de Asia, de África, con instituciones como Naciones Unidas, la OEA, etcétera. Sí. Bueno, México tiene algunos aliados en América Latina y en algunas otras partes del planeta. Estos aliados obviamente tienen un variopinto de condiciones. Estamos pensando en Guatemala, estamos pensando en su momento en Brasil, o lo que has referido, el caso de Chile con la Alianza del Pacífico, Colombia en su momento, pero también tenemos algunas diferencias, han mostrado con Perú, con Ecuador, con Argentina, y en ese sentido no es una unidad hemisférica la que tenemos bastantes dificultades, pero también en esas dificultades las posibilidades de que México ejerza un liderazgo estratégico y que permita ese liderazgo estratégico apuntalar acciones de un orden que vayan más allá del interés nacional, sino en este caso del interés regional. Y en ese sentido me parece que México se fortalece. Desde luego, ese liderazgo requiere que se materialice con algunos elementos de funcionamiento en el marco de las instituciones regionales, que tienen que ver obviamente con lo que se ofrece en el Caribe, con lo que se ofrece en Sudamérica, y de esta manera impulsar una política exterior multilateral, hemisférica, que le ofrezca a México condiciones para fortalecer también su presencia frente a Estados Unidos en el margen de la negociación bilateral o la relación bilateral. Bien, gracias por sus comentarios respecto a esta entrevista con el académico Jesús Gallegos Olvera, especialista precisamente en la relación binacional México-Estados Unidos. Ana G., gracias como siempre por sus comentarios. México no debe subirse al barco de Trump, se deben estudiar estrategias y una vez que tome posesión, por la vía correcta de la política, llevarlo a negociación. Dejen a Trump por lo pronto gritar como loro. Es básicamente lo que decía el académico, el doctor Jesús Gallegos, respecto a que si bien se tengan estrategias de prevención sobre todo, pues también
esperar hasta que como tal se vean las acciones realizadas y no solo, como diría Ana G., gritadas como loro por parte de Donald Trump. Ya para cerrar con todo, Mon, esta mañana muy temprano nuestra compañera Nancy Gómez precisamente le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si veía algún riesgo, algún problema en la revisión del TEMEC que ya se tiene agendada para 2026 porque el escenario ya cambió, es decir, para 2026 veremos a un Donald Trump como presidente de Estados Unidos con sus posturas conservadoras y muy probablemente en Canadá, con el otro país que estaremos negociando, también será gobernado por el líder del poder conservador. Entonces, ¿qué fue lo que contesta la presidenta? Plantea lo siguiente: no creo que vaya a ocurrir algo con el tratado, es decir, Canadá, México y Estados Unidos se han beneficiado mucho del TEMEC. Menciona: en términos de comercio nos beneficiamos los tres países. Norteamérica en su conjunto representa el 30% del PIB y es la mejor manera de competir frente a China o Asia. Es decir, ante este escenario de dos conservadores frente al gobierno de la denominada 4T, que es de izquierda, no le preocupa de momento a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dul, y retomo también aquí algunos comentarios que nos dejan en el chat. Por ejemplo, Lili de León nos dice: la presidenta debe actuar más dura como la presidenta de Honduras. También, por el contrario, Ana G. nos dice: la prudencia y la templanza son las mejores armas frente a un hombre tan histérico. Bueno, imagino en referencia a Donald Trump. Pues con esos comentarios, Dul, nos vamos a la información que preparamos para todas y todos ustedes aquí al cierre, porque hoy